Ciencia abierta. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos en una historia que es fascinante y está llena de contradicciones. La de los trabajadores norteafricanos en Francia, en un periodo clave, ¿no? Desde la Primera Guerra Mundial hasta los años 60. Y para hacer esto nos estamos basando en un estudio histórico súper detallado que de verdad se metió a fondo en miles de archivos administrativos de la época. Y la verdad es que es un tema complejo. Mucho, porque la gran pregunta, la paradoja central que queremos entender es ¿cómo puede ser que Francia considerara a estos hombres absolutamente esenciales para su economía? Para sus fábricas, para todo. Exacto, pero que al mismo tiempo los viera como indeseables desde un punto de vista social y político. Y ahí está la clave. Porque esto revela las tensiones, digamos, fundamentales entre la necesidad de mano de obra, todo el legado colonial y la formación del estado de bienestar francés. Vamos a desarmar ese sistema entonces. Ver cómo etiquetas como súbdito o protegido determinaban el acceso a derechos básicos. Exacto. No eran solo palabras. Determinaban si tenías derecho a una pensión, a un seguro médico, a ayudas familiares. Todo. Bueno, para entenderlo, sigamos la historia cronológicamente. Empecemos por donde todo arranca, la Primera Guerra Mundial. Dale. Para empezar, hay un dato en las fuentes que a mí me dejó helada. Durante la Primera Guerra Mundial, Francia movilizó a unos 180,000 trabajadores de sus colonias. La inmensa mayoría venía del norte de África. Estamos hablando de 75,000 argelinos, 35,000 marroquíes, casi 20,000 tunecinos. Eran cruciales. Cruciales. Pero hay que entender que esto no fue una migración libre. Para nada. No. La mayoría de estos hombres estaban bajo la gestión de una entidad llamada SOTC, el Servicio de Organización de Trabajadores Coloniales. Y esto significaba un control estricto. ¿Qué tan estricto? Pues su movilidad estaba severamente restringida. Necesitaban un laissez-passer, un salvoconducto, para moverse. Vivían segregados en barracones, bajo una disciplina que era casi militar. Y aquí es donde la cosa se pone, digamos, más turbia, porque no era solo control, era un sistema explícitamente racial. Totalmente. Los supervisores solían ser exfuncionarios coloniales, y traían todos sus prejuicios con ellos. Las fuentes muestran que se creía que cada raza tenía habilidades específicas, ¿no? Sí, y eso llevaba a una división racial del trabajo. A los norteafricanos, por ejemplo, los consideraban inestables o propensos al desempleo voluntario. Una justificación para tratarlos diferente. Y que se reflejaba directamente en sus derechos. Se afirmaba la igualdad salarial, pero en la práctica de sus sueldos se deducían costos de mantenimiento. O sea que siempre ganaban menos. Siempre ganaban menos que los trabajadores europeos. ¿Y qué pasaba con la protección social? Pienso en accidentes laborales, por ejemplo. Ahí vemos otra diferencia clave. Un trabajador argelino, al ser súbdito francés, tenía más acceso a la ley de accidentes de 1898. Ok. Pero los marroquíes y tunecinos eran protegidos. Eran considerados extranjeros. Entonces, en lugar de una pensión regular por una lesión, lo que recibían era un pago único. Un capital y listo. Es increíble. Mismo accidente, misma fábrica, pero derechos totalmente distintos. Exacto. Y a pesar de todo esto, lo que me sorprende es que los trabajadores no eran pasivos, reclamaban. Reclamaban mucho. Veían su contrato no solo como una obligación, sino como una forma de obtener derechos, una ciudadanía más plena. Algunos incluso solicitaron la naturalización. Lo que enfureció al Ministerio de Guerra, según los archivos. Imagínate. Bueno, se acaba la guerra. Muchos se quedan, y la migración desde el Magreb de hecho aumenta muchísimo. Para 1924 había unos 100,000 argelinos en Francia. Y esa mayor presencia, claro, generó una reacción. Se suprimió la libertad de movimiento desde Argelia. ¿Cómo? ¿Qué barreras pusieron? Pues de todo. Exámenes médicos, tener un contrato de trabajo previo, hasta pagar un depósito para la repatriación. Y para los marroquíes era aún más difícil, lo que forzaba a muchos a emigrar ilegalmente. Con la excusa de proteger el mercado laboral nacional, supongo. Siempre la misma. Y ahí es cuando surge esta acusación recurrente, ¿no? Que venían a vivir de los subsidios de desempleo. Totalmente. Pero la realidad era la opuesta.
El acceso a esos subsidios era muy difícil. ¿Por qué? Dependía del tiempo de residencia y de la arbitrariedad de los funcionarios. Hay testimonios de la época que muestran que incluso en municipios con gobiernos de izquierda se les negaban las ayudas y asistían a reuniones políticas nacionalistas o comunistas. O sea, la repatriación se usaba como una herramienta de control. Exacto. Si eras problemático, te quitaban las ayudas y te mandaban de vuelta. En este contexto se crean los SAINA, los servicios de asistencia a los indígenas norteafricanos. Suenan como algo positivo. Suenan, pero eran una forma de control social con apariencia de asistencia. ¿Dirigidos por exfuncionarios coloniales, otra vez? De nuevo, vigilaban y ayudaban. Centralizaban todo. Oficinas de empleo, dispensarios médicos, hasta el Hospital Franco-Musulmán de Bobigny. Pero la demanda por la igualdad no se detuvo. Las fuentes mencionan manifestaciones en los años 30 con el Frente Popular. Y las pancartas eran clarísimas. Se leían consignas como «Queremos subsidios familiares para nuestros hijos que se quedaron en Argelia». O extensión de toda la legislación social a los norteafricanos. No pedían favores, exigían derechos. Y esa cuestión de los subsidios familiares es crucial, ¿cierto? Es el corazón del debate. La ley de 1932 excluía a los hijos que no residían en Francia. Lo que afectaba a casi todos. A la inmensa mayoría. Y hubo un informe clave en esa época, de Pierre Glaroc y François Olive, que argumentó que eso era injusto. ¿Qué decía el informe? Calificaba el subsidio como un elemento del salario, del que se les estaba privando. Propusieron extender el beneficio, aunque a una tasa reducida. Pero justo ahí estalló la Segunda Guerra Mundial. Y todo vuelve a cambiar. Se suspende la migración libre y se crea otro organismo, el SMOI. Sí, un servicio para gestionar la mano de obra indígena. Y llegan a Francia miles de trabajadores supervisados. Un nuevo estatus legal. Que era básicamente una transposición de la diferenciación legal colonial a la metrópoli. Sus contratos les prohibían cambiar de empleador y controlaban su movilidad. Y sus derechos. Mejores que los de los trabajadores indochinos, pero inferiores a los de los franceses. Y sus salarios, otra vez, con grandes deducciones por costos de introducción. Luego viene la derrota de Francia en 1940. El estudio habla de una limpieza del mercado laboral. Fue terrible. Miles de norteafricanos fueron repatriados, especialmente los que recibían ayudas por desempleo. Pero la necesidad de mano de obra no desapareció. Para nada. La zona de Vichy volvió a reclutar argelinos en 1941. Eso sí, con un control aún más férreo, para evitar que se fueran a la zona ocupada por los alemanes, donde los salarios eran mejores. Y el tema de los subsidios familiares resurge con fuerza. Aquí hay una historia increíble, la de Arezki D. Es un caso fascinante. Arezki, un trabajador argelino, en 1942 le escribe directamente al ministro de Trabajo. En plena guerra. Sí, y le dice que en su fábrica, los italianos o los polacos sí reciben los beneficios, y califica de injusto que él y sus camaradas argelinos, súbditos franceses del imperio, no los reciban. ¡Qué valiente! Y lo más sorprendente es que su propio jefe lo apoya. Su jefe apoya su reclamo. Le escribe al prefecto y denuncia una situación que considera anormal. ¿Y cuál fue el resultado? Que el gobierno de Vichy, para hacer más atractiva la zona sur y evitar la fuga de trabajadores, finalmente cede. La ley del 28 de septiembre de 1942 establece el principio de pagar los subsidios según el lugar de residencia de los hijos. Una victoria importantísima. Una victoria enorme, aunque motivada por intereses estratégicos en plena guerra. Terminada la guerra, el mapa cambia. En 1947, los argelinos son reconocidos como ciudadanos, los franceses musulmanes de Argelia, con derecho a libre circulación. Parece un gran avance. Parece. En teoría, sí. Pero en la práctica el gobierno francés seguía considerándolos indeseables e inasimilables. ¿Y aquí entra en juego la integración europea? Exacto. El Tratado de Roma de 1957 incluyó a Argelia como territorio francés, pero pospuso la libre circulación de los argelinos dentro de Europa. Para no competir con los trabajadores italianos. En parte sí. Una contradicción total. ¿Y qué pasó con los marroquíes y tunecinos? Siguieron siendo extranjeros. Necesitaban un contrato de trabajo, un certificado médico. El reclutamiento se organizaba a través de la Oficina Nacional de Inmigración, la ONI, que reproducía las prácticas coloniales de gestión racializada. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, se reclutaron miles de marroquíes para los trabajos más duros en las minas de carbón, porque se les consideraba más aptos para ese trabajo.
La fragmentación de los derechos sociales entonces se profundiza. Muchísimo. Por ejemplo, los subsidios por enfermedad pagados en Francia no se aplicaban si el trabajador regresaba a Argelia. Los sistemas no estaban coordinados. O sea, que un trabajador enfermo se veía forzado a quedarse en un sanatorio en Francia para no perder sus beneficios. O en un hotel barato, lejos de su familia. Y volvemos a los subsidios familiares. ¿Cómo quedó la situación para los argelinos? Siguieron recibiendo una cantidad 3 veces menor que en Francia si sus hijos vivían en Argelia. Pero seguían contribuyendo al sistema como cualquier otro. Claro, y la diferencia entre lo que contribuían y lo que recibían se usó para financiar el Fondo de Acción Social, el FAS. ¿Que estaba destinado a mejorar la vivienda de los norteafricanos en Francia? A ver si entendí bien. Sí. Con el dinero que les quitaban de sus propios beneficios, financiaban las políticas sociales, para ellos mismos. En esencia, sí. Sus propios salarios financiaban las políticas sociales dirigidas a ellos. Es increíble. Y llega la independencia de Marruecos y Túnez en el 56 y de Argelia en el 62. Todo se renegocia. Y con resultados paradójicos. Para los marroquíes y tunecinos la independencia supuso una mejora tangible de sus derechos sociales en Francia. ¿Por qué? Firmaron acuerdos bilaterales y su estatus se acercó al de los trabajadores franceses. Pero para los argelinos fue al revés. ¿Cómo que al revés? Los acuerdos de Evian de 1962, aunque garantizaban igualdad de derechos, fueron seguidos de nuevos acuerdos que redujeron sus beneficios. Por ejemplo, en 1965 se les retira el subsidio de maternidad francés. Pasan de ser súbditos a ser extranjeros, aunque con un estatus especial. Y en el camino, pierden derechos. Entonces, si recapitulamos, lo que vemos a lo largo de 50 años es un sistema flexible y fragmentado de ciudadanía social. Totalmente. Los derechos de estos trabajadores fluctuaron constantemente según las necesidades económicas de Francia, los vaivenes geopolíticos. Decía y quién no al estado de bienestar. Se creó una jerarquía. Los norteafricanos quedaron en una posición desfavorable no solo frente a los franceses, sino también frente a otros europeos, como los italianos. Que con la CEE gozaban de libre circulación. Exacto. La investigación concluye que, en cierto modo, los trabajadores postcoloniales se convirtieron en una variable de ajuste para los mercados laborales, tanto el nacional como el europeo. Lo que nos deja con una reflexión final. El estudio sugiere que la exclusión de estos trabajadores del sistema de libre circulación europeo, esa cláusula en el Tratado de Roma, permitió al mismo tiempo que los trabajadores europeos se beneficiaran de más derechos. Y esto plantea una pregunta profunda sobre cómo se construyen los derechos y la prosperidad. La inclusión de unos a menudo depende, histórica y estructuralmente, de la exclusión de otros.